Toda la información y datos que voy a exponer en este vídeo fueron ya expuestos e investigados hace unos años por el historiador sueco de origen portugués, Mário Sousa. Ahora es cuando, después de haber contextualizado históricamente el surgimiento de la leyenda negra anticomunista de los 100 millones de muertos, es cuando vamos a tratar de manera pormenorizada qué pasó después de la apertura de los archivos que hizo o que mandó a hacer Mikhail Gorbachev a finales de los 80, pocos años antes de la caída de la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque aquí se produjo un giro de 180 grados a la hora de conocer, mediante datos que la propia Unión Soviética había ido recopilando también en época de Stalin, lo que fue el régimen de la URSS para su propia población y para otras. Y aquí viene la verdad sobre los 100 millones de muertos del comunismo. Atento. Lo que ocurre es que la apertura de archivos ha demostrado la falsedad de la propaganda anticomunista iniciada por Hitler, Goebbels y seguida por Robert Conquest, William Randolph Hearst antes y Alexander Solzhenitsyn, entre muchos otros. Por ejemplo, en España, Federico Jiménez Los Santos o César Vidal. O fuera de España, por ejemplo, en Argentina, gente como Javier Milei. ¿Cómo pasa esto? Así lo explica Mário Sousa. Atento. La especulación sobre los millones de personas que murieron en la Unión Soviética es parte de la guerra sucia de propaganda contra la URSS, y por esta razón, las refutaciones y explicaciones expuestas por la Stalin Society no fueron tomadas en serio y nunca encontraron ningún espacio en la prensa capitalista. Entre otras cosas porque, llamándose Stalin Society, es muy difícil que esa prensa que ha ganado la Primera Guerra Fría, porque está del bando que ganó la Primera Guerra Fría, puedan hacerle caso. Creo que esto es algo obvio. No obstante, los datos son los datos. Atención. Por el contrario, fueron totalmente ignoradas, mientras los especialistas comprados por el capital disponían de tanto espacio como querían para propagar sus ficciones. ¿Y qué ficciones? El cómputo de millones de muertos y encarcelados difundido por Conquest y otros críticos contra la URSS fue el resultado de falsas aproximaciones estadísticas y de métodos de evaluación carentes de cualquier base científica. Pero antes de matar al mensajero, que eso es algo muy habitual cuando se construye una leyenda negra, vamos a escuchar lo que dicen estos datos. Que, por cierto, esto puede ser exportable a todo tipo de régimen político, incluidos algunos que no son comunistas. Lo dejo caer. Sigamos, que ahora viene lo más gordo. Así se construyó realmente la leyenda negra de los 100 millones de muertos del comunismo. Atento. Conquest, Solzhenitsyn, Medvedev y otros utilizaron la estadística publicada por la Unión Soviética como ejemplo los censos demográficos nacionales, a los que añadieron un supuesto aumento demográfico sin tener en cuenta la situación del país. De este modo, llegaron a sus conclusiones sobre la población que debía haber en el país al final de cada año. La diferencia entre la cantidad de población estimada según este método y el censo real se suponía que eran las personas que habían sido encarceladas o asesinadas por el socialismo soviético. El método es sencillo, pero también completamente fraudulento. Este tipo de revelación de acontecimientos políticos importantes nunca habría sido aceptado si la supuesta revelación en cuestión afectara al mundo capitalista. En tal caso, es seguro que los profesores universitarios e historiadores habrían protestado airadamente contra tales falsificaciones. Pero, ya que la Unión Soviética era el objeto de las falsificaciones, entonces estas eran aceptables. Uno de los motivos, según Sousa, es seguramente que los profesores universitarios e historiadores anteponen su ascenso académico a su integridad profesional. Y eso sigue ocurriendo. De ello habla, aunque no en historia, sino en filosofía, pero también es exportable a la historia,
Juan Bautista Fuentes Ortega cuando estuvo en mi canal de YouTube hablando de la decadencia de la universidad. Dejo abajo en la descripción del vídeo aquel encuentro que tuve con el gran filósofo español Juan Bautista Fuentes Ortega. Pero sigamos con Mario Sousa y la construcción de la leyenda negra de los 100 millones de muertos del comunismo soviético, fabricada por el capitalismo anglo-germánico protestante. Insisto, el mismo que fabricó en el siglo XIX y XX la leyenda negra antiespañola. Escucha, en cifras concretas, ¿cuáles fueron las conclusiones finales de los críticos como Conquest? Según Robert Conquest, en una estimación que hizo en el año 1961, 6 millones de personas murieron de hambre en la Unión Soviética en los años de 1930, particularmente a inicios de esa década. Conquest amplió este número a 14 millones en 1986. En cuanto a los campos de trabajo del Gulag, estuvieron internados allí, según Conquest, 5 millones de presos en 1937, antes de comenzar las purgas del partido, del ejército y del aparato estatal. Tras el inicio de las purgas, según Conquest, es decir, durante los años 1937 y 1938, habría habido 7 millones de prisioneros adicionales, dando lugar a un total de 12 millones de presos en los campos de trabajo en 1939. Y estos 12 millones de Conquest solo habrían sido presos políticos. En los campos de trabajo también había delincuentes comunes, que, según Conquest, eran bastante más numerosos que los presos políticos. Esto significa, según Conquest, que entre 25 y 30 millones de presos estuvieron internados en los campos de trabajo del Gulag de la Unión Soviética. De nuevo, siempre según Conquest, 1 millón de presos políticos fueron ejecutados entre 1937 y 1939, y otros 2 millones murieron de hambre. Así pues, la cuenta final resultante de las purgas del año 37 al 39, siempre según Robert Conquest, fue de 9 millones de muertos, de los que 3 millones habrían muerto en prisión. Estas cifras fueron sometidas inmediatamente a un ajuste estadístico por el propio Conquest para permitirle llegar a la conclusión de que los bolcheviques mataron nada menos que a 12 millones de presos políticos entre 1930 y 1953, añadiendo estas cifras al número de los que supuestamente habían muerto por hambre en los años 1930. Conquest llegó a la conclusión de que los bolcheviques causaron la muerte de 26 millones de personas. En una de sus últimas manipulaciones estadísticas, Conquest afirmó que en 1959 la Unión Soviética contaba con 12 millones de presos políticos. Alexander Solzhenitsyn utilizó más o menos los mismos métodos estadísticos que Conquest, pero utilizando estos métodos pseudocientíficos sobre la base de premisas diferentes, llegó a conclusiones aún más extremas. Solzhenitsyn aceptó la estimación de Conquest de 6 millones de muertos a causa de la hambruna de 1932 y 1933. Sin embargo, en lo que respecta a las purgas de 1936 a 1939, Solzhenitsyn pensaba que al menos 1 millón de personas habrían muerto cada año. Alexander Solzhenitsyn llegó a sostener que desde la colectivización de la agricultura hasta la muerte de Stalin en 1953, los comunistas habrían matado a 66 millones de personas en la Unión Soviética. Por si fuera poco, afirmó que el gobierno de la URSS fue responsable de la muerte de 44 millones de rusos que, según él, murieron en la Segunda Guerra Mundial, algo que no se sostiene por ninguna parte, por ningún lado. Sigamos. La conclusión de Solzhenitsyn es que 110 millones de rusos fueron víctimas del socialismo soviético. Por lo que respecta a los presos, Solzhenitsyn dijo que el número de personas internadas en campos de trabajo en 1953 era de 25 millones. Y bien, esas son las cifras que manejaron Robert Conquest y Alexander Solzhenitsyn, siempre antes de la apertura de los archivos en el año 1989, mandada por Mikhail Gorbachev. ¿Y qué ocurrió después de esa apertura de los archivos? ¿Qué cifras se pudieron manejar? Aquí viene la verdad del asunto. Escucha porque es determinante. Y seguramente nunca jamás la has escuchado. Atento. La colección de cifras fantásticas y cada vez más excesivas, producto de una invención sumamente bien remunerada, apareció en la prensa burguesa en los años 1960, siempre presentada como hechos auténticos averiguados mediante la utilización del método científico. Detrás de estas falsificaciones, según Mario Sousa, se escondían los servicios secretos occidentales, principalmente la CIA estadounidense y el MI5 británico.
El impacto de los medios de comunicación sobre la opinión pública es tan grande que incluso hoy día grandes sectores de la población de los países capitalistas siguen creyéndose esas cifras fabulosas, y se las siguen creyendo después de más de 30 años de caída de la Unión Soviética. Porque hay que manejar estas cifras, no vaya a ser que resucite el inmenso torbellino rojo, tal y como lo llamó el propio Alexander Solzhenitsyn. Y recuerdo, estamos en una Segunda Guerra Fría, y la República Popular China, que sufre su propia leyenda negra, también en millones de muertos, es un enemigo a batir, y por eso hay que recuperar los 100 millones de muertos del comunismo en la época de Stalin, y hay que seguir manejando la idea del fracaso económico del socialismo, que por eso se vende que China es capitalista para hacer riqueza y que es socialista cuando mata gente. Pero bueno, esto da para otro vídeo. Sigamos con la investigación de Mario Sousa y el desmontaje de la leyenda negra de los 100 millones de muertos del comunismo. Atentos. Esta situación vergonzosa no ha hecho sino empeorar. En la misma Unión Soviética, donde Solzhenitsyn y otros conocidos críticos como Andrei Sájarov y Roy Medvedev no podían encontrar a nadie que apoyase sus numerosas fantasías, ocurrió un cambio significativo a partir de 1989 y 1990. En la nueva prensa libre creada a la sombra de Gorbachov, a través de la Glasnost, todo lo que se opusiera al socialismo soviético era aclamado como positivo, y eso dio resultados desastrosos como se vio un año después. Una inflación especulativa sin precedentes comenzó a disparar las cifras de los que supuestamente habían muerto o habían sido encarcelados bajo el socialismo en la URSS, todos ellos mezclados en un único grupo de decenas de millones de víctimas de los comunistas. El histerismo, según Mario Sousa, de la nueva prensa libre de Gorbachov dio una gran propaganda a las mentiras de Robert Conquest y de Alexander Solzhenitsyn. Al mismo tiempo, Gorbachov abrió los archivos del Comité Central a la investigación histórica, una exigencia de esa prensa libre que empezaba a funcionar en la URSS en sus últimos años de existencia. La apertura de los archivos del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética es ciertamente la cuestión central de esta historia tan enrevesada, y ello por dos motivos según Mario Sousa. En parte porque en los archivos pueden encontrarse los hechos capaces de arrojar luz sobre la verdad, pero aún más importante es el hecho de que todos aquellos que habían especulado desenfrenadamente sobre el número de personas asesinadas y encarceladas en la Unión Soviética habían estado diciendo durante años que en el día en que los archivos fueran abiertos, las cifras que ellos daban se confirmarían. Cada uno de estos especuladores sobre muertos y encarcelados afirmó que este sería el caso. El propio Robert Conquest, o los mencionados Medvedev y Sájarov, y todos los demás. Pero cuando los archivos se abrieron y los informes de la investigación basados en documentos reales comenzaron a publicarse, ocurrió una cosa muy extraña. ¿Y qué fue esa cosa muy extraña? Atento. De repente, tanto la prensa libre de Gorbachov como los que especulaban sobre muertos y encarcelados perdieron completamente el interés por los archivos. Los resultados de la investigación realizada sobre los archivos del Comité Central por los historiadores rusos Viktor Zemskov, Dugin y Khlevnik, que comenzaron a aparecer en publicaciones científicas a partir de la década de 1990, pasaron completamente desapercibidos. E insisto, no conviene al poder político capitalista y económico y mediático capitalista en esta Segunda Guerra Fría que se conozcan esas investigaciones después de la apertura de los archivos. ¿Por qué? Te lo explico a continuación, partiendo siempre de Mario Sousa. Sigue escuchándome, por favor. Los informes sobre los resultados de esta investigación histórica iban completamente en contra de la corriente inflacionista sobre el número de muertos y encarcelados de la llamada prensa libre, o que ella difundía. Por lo tanto, su contenido no se hizo público. Los informes aparecieron en publicaciones científicas historiográficas prácticamente desconocidas para el público en general. Dichos informes, con los resultados de la investigación científica, apenas podían competir con el histerismo de la prensa, por lo que las mentiras de Robert Conquest y Alexander Solzhenitsyn siguieron contando con el apoyo de muchos sectores de la población de la antigua Unión Soviética. En Europa y en Estados Unidos, en el campo de la OTAN y en otros países, asimismo, los informes de los investigadores rusos sobre el sistema penal en la época de Stalin fueron totalmente ignorados por las primeras páginas de los periódicos y por todos los canales de televisión. ¿Por qué? Y esta pregunta es respondida mediante otra pregunta por el autor del blog del Viejo Topo mediante esta afirmación o pregunta retórica.
Atención, ¿quién tiene más que perder si los trabajadores, que son los que fabrican todo lo que utilizamos, se unen? Pues seguramente los trabajadores saldrían ganando, pero ¿quién perdería? He ahí el quid de la cuestión. Es decir, que si se demuestra que la leyenda negra anticomunista y antisoviética y anti-Stalin es falsa, seguramente los chiringuitos anticomunistas fabricados por el mundo anglo-germánico protestante podrían irse a pique, porque los trabajadores de esos países anglo-germánico protestantes quizás encontrarían una razón más para organizarse contra esos poderes. Y de ahí la construcción de la leyenda negra anticomunista. Pero ¿qué reveló la investigación rusa, que se mantiene todavía hoy como algo secundario y poco conocido y marginal después de la apertura por parte de Gorbachov de los archivos secretos del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética a partir del año 1989? ¿Qué reveló con respecto a la propaganda que empezaron a fabricar Hitler, Goebbels, Hearst, Conquest y Solzhenitsyn? Pues aquí viene lo gordo, y si eres anticomunista y liberal, quédate a escucharme y comenta lo que te parece abajo en la caja de comentarios. Y si no lo eres, también quédate a escuchar y comenta abajo. Atención. La verdad. La investigación sobre el sistema penal soviético está expuesta en un informe de casi 9.000 páginas. Los autores de este informe son muchos, pero los más conocidos son los historiadores rusos Zemskov, Dugin y Khlevnik. Su trabajo comenzó a publicarse en 1990 y en 1993 casi estaba finalizada y se había publicado en su práctica totalidad. ¿Cuál es el problema? Que todavía no ha sido traducido totalmente ese informe de casi 9.000 páginas. ¿Por qué? Porque no conviene al poder anglo-germánico protestante capitalista. Y verás por qué. Escucha. Los informes llegaron a ser conocidos, aunque no del todo, en los países capitalistas gracias a la colaboración entre historiadores e investigadores de distintas nacionalidades. Los dos trabajos con los que Mario Sousa está familiarizado son el que apareció en el diario francés L'Histoire en septiembre de 1993 y escrito por Nicolas Berth, investigador jefe del Centro de Investigación Científica francés CNRS, Centro Nacional de la Investigación Científica, y el trabajo publicado en la revista estadounidense American Historical Review, firmado por Arch Getty, profesor de historia en la Universidad de California, Riverside, en colaboración con T.G. Rettersporn, investigador del CRNS francés, y junto al investigador ruso ya mencionado Viktor Zemskov, del Instituto Ruso de Historia, parte integrante de la Academia de Ciencias de Rusia. En los años 90 aparecieron libros sobre el tema, escritos por diversos investigadores, también algunos de los mencionados y por otros del mismo equipo de investigación. Y es importante aclarar una cuestión importante. Ninguno de estos historiadores, incluidos los rusos, ni es comunista, ni es socialista, ni es marxista, ni es agiógrafo de Stalin, ni nada parecido. Todos ellos son liberales, conservadores o de otro tipo de ideologías, siempre antimarxistas y anticomunistas. Por tanto, no son ninguno de ellos, de los que escribieron ese informe de casi 9.000 páginas y los libros y artículos posteriores, sospechosos de ser peligrosos rojos marxistas. Con lo cual, eso da por lo menos un beneficio de la duda para aquellos anticomunistas que duden de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estos historiadores, ninguno de ellos fue afecto al socialismo soviético. ¿Y qué revelan esos informes, libros y artículos posteriores? ¿Qué hay en esas casi 9.000 páginas de investigación después de la apertura de los archivos secretos del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética en lo que respecta a los 100 millones de muertos de la URSS y otras cuestiones de la leyenda negra anticomunista? Atento. Lo que ocurre, según Mario Sousa, es que los investigadores mencionados han desenmascarado por completo las mentiras de Hitler, de Goebbels, de William Randolph Hearst, de Robert Conquest, de Alexander Solzhenitsyn, de Medvedev y de otros, y lo han hecho por la sencilla razón de que colocan su integridad profesional en primer lugar por delante de cualquier otra cosa, y no permiten ser comprados para servir a los objetivos de la propaganda política liberal, capitalista y anticomunista. Los informes de la investigación rusa dan respuesta a un número muy grande de preguntas sobre el sistema penal soviético. La época de Stalin al respecto de esta cuestión es la de mayor interés, y es en ella donde se pueden encontrar motivos para todo tipo de debate. A juicio de Mario Sousa, preguntas muy específicas permiten
analizar lo que se publica en esos informes, en los artículos de l'Histoire y de American Historical Review. Y para él, por tanto, esta será la mejor manera de introducir en el debate historiográfico algunos de los aspectos más importantes del sistema penal soviético y la relación con el supuesto genocidio comunista en la URSS. Esas preguntas serían: ¿en qué consistía el sistema penal soviético? ¿Cuántos prisioneros había en él, tanto políticos como comunes? ¿Cuánta gente murió en los campos de trabajo en la URSS? ¿Cuánta gente fue condenada a muerte en los años anteriores a la muerte de Stalin en 1953 y particularmente a las purgas de los años 1937 y 1938? Y la última pregunta: ¿qué duración por regla general tenían las penas de prisión? Después de responder a estas 5 preguntas, Mario Sousa trató los castigos impuestos a los 2 grupos que se mencionaban con más frecuencia en relación con los muertos y prisioneros en la URSS, a saber, los kulaks, condenados en 1930, y los contrarrevolucionarios condenados en los años 1936 y 1938. Y eso implica 2 periodos históricos fundamentales para entender la generación de la leyenda negra anticomunista: el supuesto Holodomor o genocidio ucraniano, con las hambrunas, etc., y el gran terror de los años 1936 y 1938. Y aquí vamos a empezar a desmontar la leyenda negra anticomunista de los 100 millones de muertos. Escucha. Comencemos por la pregunta sobre la naturaleza del sistema penal soviético. Después de 1930, este sistema penal incluía prisiones, campos de trabajo, colonias de trabajo del Gulag, zonas especiales abiertas y la obligación de pagar multas. Quien fuera puesto bajo custodia generalmente era enviado a una prisión normal, mientras las investigaciones trataban de esclarecer si era inocente y en consecuencia debía ser puesto en libertad o si debía ser enjuiciado. Tras su juicio, un acusado podía ser declarado inocente y puesto en libertad o bien culpable. Si era declarado culpable, podía ser condenado a pagar una multa, a una pena de encarcelamiento o, de manera más excepcional, a ser ejecutado. Una multa podía consistir en un porcentaje determinado de su salario durante un cierto periodo de tiempo. Los condenados a penas de prisión podían ser enviados a diferentes clases de prisiones según el tipo de delito cometido. A los campos de trabajo del Gulag eran enviados los que habían cometido delitos graves, homicidio, robo, violación, delitos económicos, etc., así como un porcentaje importante de los condenados por actividades contrarrevolucionarias. Otros acusados condenados a penas de prisión superiores a los 3 años también podían ser enviados a campos de trabajo. Tras pasar algún tiempo en un campo de trabajo, un preso podía ser trasladado a una colonia de trabajo o a una zona especial abierta. Los campos de trabajo eran zonas muy grandes donde los prisioneros vivían y trabajaban bajo estrecha supervisión. Para ellos, trabajar y no ser una carga para la sociedad era obviamente necesario. Ninguna persona sana se quedaba sin trabajar. Es posible que la gente de hoy pueda pensar que esto era algo terrible, pero así funcionaba el sistema penal y judicial. El número de campos de trabajo existentes en 1940 era de 53. Había 425 colonias de trabajo del Gulag. Estas eran unidades mucho más pequeñas que los campos de trabajo, con un régimen más libre y con menos supervisión. A estas colonias eran enviados los prisioneros con penas de prisión más cortas, la gente que había cometido delitos comunes o políticos menos graves. Trabajaban en libertad en fábricas o en campos y formaban parte de la sociedad civil. En la mayoría de los casos, la totalidad del salario ganado por el trabajo pertenecía al preso, que en este aspecto era tratado exactamente igual que cualquier otro trabajador. Las zonas especiales abiertas eran áreas generalmente agrícolas para los que habían sido exiliados, como los kulaks expropiados durante la colectivización. Otras personas que habían sido declaradas culpables de delitos comunes o políticos menores también podían cumplir sus penas en estas áreas. Pues bien, ya hemos respondido a la primera pregunta, es decir, cómo funcionaba el sistema penal soviético en época de Stalin. Los trabajadores, es decir, los condenados en aquel sistema penal, cuando trabajaban eran pagados con su salario y eran tratados jurídicamente igual que los trabajadores no condenados, que los trabajadores civiles. Ahora vamos con la segunda pregunta, la cuestión de las cifras. La segunda pregunta es ¿cuántos presos había por delitos políticos y cuántos por delitos comunes? Esta pregunta incluye a todos los internados en campos de trabajo, colonias del Gulag y prisiones,
aunque Mario Sousa recuerda que en las colonias de trabajo habían, en la mayoría de casos, una pérdida solo parcial de la libertad. Los datos aparecieron en la American Historical Review y abarcaban un periodo de 20 años, desde 1934, cuando el sistema penal se unificó bajo una administración central, hasta 1953, año de la muerte de Stalin. Podemos extraer una serie de conclusiones a partir de la tabla que se muestra a continuación. Para empezar, podemos comparar sus datos con los de Robert Conquest. Este sostenía que en 1939 había 9 millones de presos políticos en los campos de trabajo y que otros 3 millones habían muerto en el periodo de 1937 a 1939. No hay que olvidar que Conquest solo habló en su momento de presos políticos y que aparte de esos, dice Conquest, había también presos comunes que según él eran mucho más numerosos que los presos políticos. Algo común en cualquier sistema político, donde hay más presos comunes que presos encarcelados por opinar o por escribir determinadas cosas. Eso pasa en cualquier estado. Sigamos. En 1950, según Conquest, el número de presos políticos era de 12 millones de personas. Pero armados con los datos auténticos, fácilmente podemos ver las falsificaciones de Conquest. Ni una sola de sus cifras se aproxima siquiera remotamente a la verdad. En 1939 había en todos los campos, colonias y prisiones un total de cerca de 2 millones de presos, y de estos habían cometido delitos catalogados por la Unión Soviética como políticos 454.000 y no 9 millones como afirmó Conquest. Los que estuvieron en campos de trabajo entre 1937 y 1939 suman aproximadamente 160.000 presos y no 3 millones como afirmó Robert Conquest. En 1950 estaban internados en campos de trabajo 578.000 presos políticos y no 12 millones como afirmaba Conquest. Podrá parecernos una barbaridad que hubiera 528.000 presos políticos en la URSS en la década de 1950, vivo todavía Stalin. Eso no lo discuto. Otra cosa es discutir la cifra de unos supuestos 12 millones de presos políticos, la cual, después de la investigación de la que permitió la apertura de los archivos del Comité Central del Partido Comunista de la URSS, se desmintió. Sigamos. No hay que olvidar que Robert Conquest sigue siendo todavía hoy una de las fuentes principales de la leyenda negra anticomunista y se convirtió en un momento dado en una figura casi divina. En cuanto a las cifras citadas por Alexander Solzhenitsyn, de presuntamente 60 millones de muertos en los campos de trabajo de la URSS, cualquier comentario sobra a juicio de Mario Sousa, porque la absurdidad de su afirmación es absolutamente manifiesta, y solo una mente enferma como la del reaccionario Solzhenitsyn podía sostener tales alucinaciones. Respecto al Gulag y a sus estadísticas, Mario Sousa se hace las siguientes preguntas. ¿Qué opinión deberíamos hacernos de la cantidad total de personas bajo custodia del sistema penal soviético? ¿Cuál es el significado de la cifra máxima de 2,5 millones de presos en la URSS? Si realmente había 2,5 millones de presos en la URSS de Stalin, según las cifras de Robert Conquest, evidentemente eso es una cifra preocupante y digna de crítica, sobre todo para aquellos agiógrafos del socialismo soviético. Pero ¿qué hay de verdad en esa cifra de los 2,5 millones de presos en la URSS de Stalin? Pues Mario Sousa, partiendo de la investigación, a partir de la apertura de los archivos de la URSS en 1989, dice lo siguiente. Atención. El número de personas bajo custodia del sistema penal soviético necesita ser explicado correctamente. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética fue una nación creada en muy poco tiempo, después de la Guerra Civil Rusa, y su herencia histórico-social en asuntos de derechos ciudadanos era una carga para la sociedad. ¿Por qué? Porque en un sistema anticuado como el del zarismo, los trabajadores estaban condenados a vivir en la pobreza más absoluta, al igual que los campesinos, y la vida humana tenía poco valor. El robo y los delitos violentos eran castigados con una violencia extrema. Las rebeliones contra la monarquía autoritaria zarista terminaban por lo general en matanzas, penas de muerte y condenas de cárcel sumamente largas. Estas relaciones sociales y los hábitos mentales asociados a ellas tardaron mucho en cambiarse, hecho que influyó, sin ninguna duda, en el desarrollo de la sociedad de la URSS, así como las actitudes hacia los delincuentes. Es decir, que la Revolución Rusa, a pesar de romper con el zarismo, en muchas cuestiones tuvo su continuidad. Eso es algo inevitable en cualquier tipo de sistema político. ¿Por qué? Porque
a nivel interno y a nivel externo, sobre todo en geopolítica, la Unión Soviética, aunque rompió con el imperio de los zares, en otras cuestiones fue su continuador. Y esto lo admite el propio Mario Sousa. En lo que respecta a la temática de este vídeo, ¿en qué sentido hay una continuación y en qué sentido hay una ruptura? Lo vamos a explicar a continuación. Escucha. Otro factor a tener en cuenta es que la Unión Soviética, un país que en la década de 1930 tenía cerca de 170 millones de habitantes, se hallaba seriamente amenazado por potencias extranjeras. A consecuencia de los grandes cambios políticos ocurridos en Europa en la década de 1930, la principal amenaza a la URSS, y sobre todo a nivel bélico, provenía de la Alemania nazi. Una grave amenaza para la supervivencia misma no ya solo de la URSS, sino de los propios pueblos eslavos, y también del bloque capitalista que abrigaba ambiciones intervencionistas en la Unión Soviética, que ya había ejercido en la Guerra Civil Rusa, entre 1918 y 1922. Esta situación fue resumida por el propio Stalin en 1931 con las siguientes palabras: estamos a 50 o 100 años por detrás de los países avanzados. Tenemos que cerrar esta brecha en 10 años. O lo hacemos o seremos barridos. Esta frase lapidaria del propio Stalin ejemplifica la necesidad de desarrollo de las fuerzas productivas que la URSS tenía en aquel momento. Y lo hizo con creces, aunque esto da para otro vídeo. Es decir, la Unión Soviética alcanzó niveles de desarrollo social equiparables a los países capitalistas en menos de 15 años, y lo hizo mientras estos países, como por ejemplo Inglaterra o Estados Unidos, necesitó siglos o muchas más décadas. Sigamos. 10 años más tarde, el 22 de junio de 1941, la Unión Soviética era invadida por Alemania y por sus aliados. La omnipresente amenaza de guerra obligó a la sociedad soviética a realizar grandes esfuerzos durante la década de 1930 a 1940, en la que la mayor parte de sus recursos se destinó a los preparativos de defensa para la inminente guerra contra los nazis. La gente trabajó mucho para lograr ese objetivo y produjo poco para su beneficio personal. La introducción de la jornada laboral de 7 horas fue retirada en 1937 y en 1939 prácticamente cada domingo era un día laboral. En un periodo tan difícil como este, con una gran guerra cerniéndose sobre el desarrollo de la sociedad durante 2 décadas, los años de 1930 y los de 1940, una guerra que costaría, según algunos autores, hasta 25 o 27 millones de muertos a la Unión Soviética y que quedaría reducida a cenizas en su parte europea, los delitos tendieron realmente a aumentar a medida que la gente trataba de procurarse lo que la vida no podía ofrecerles por otras vías. Durante este tiempo extremadamente difícil, y esto lo admite el propio Mario Sousa, la Unión Soviética llegó a tener un número máximo de 2,5 millones de personas en su sistema de prisiones. Esto es, el 2,4% de la población adulta. Durante este tiempo extremadamente difícil, la Unión Soviética llegó a tener un número máximo de 2,5 millones, según Robert Conquest, de personas en su sistema de prisiones. Esto es, un 2,4% de la población adulta. Pero, ¿cómo podemos evaluar esta cifra según Mario Sousa? ¿Esto es mucho o poco? A juicio de Mario Sousa, no solo hay que discutir esa cifra, sino que incluso hay que evaluarla si tiene alguna franja de verdad respecto a la situación histórica que tenía la Unión Soviética. Y ya adelanto una cuestión que se tiene por olvidada por muchos liberales. Y es que la explicación de los fenómenos históricos y sociales no es simple, no es sencilla. Aunque la explicación simple y sencilla siempre suele ser la que cale en la mayoría de la población, porque la gente no tiene tiempo para informarse sobre estas cuestiones. Pero por eso hacemos este vídeo. Sigamos. En los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, un país con más de 300 millones de habitantes y que es todavía el país más rico del planeta, consume el 60% de los recursos mundiales. ¿Cuánta gente hay en prisión? ¿Cuál es la situación en los Estados Unidos? Un país que no se haya amenazado por ninguna guerra, por lo menos hasta ahora, y donde no hay ningún cambio social profundo, real, que afecta a la estabilidad económica, al menos por ahora, veremos en el futuro en este siglo XXI. En una reseña bastante breve aparecida en los periódicos en agosto de 1997 y que utilizó Mario Sousa en su investigación, la agencia de noticias FLT-AP divulgó que los Estados Unidos nunca antes habían tenido tantas personas en prisión como los 5,5 millones de presos del año 1996. Y con datos del 2021, cerca del 3% de la población estadounidense vive hoy entre rejas.
Es mucho más que el porcentaje de la URSS entonces. Y de ese 3%, el 85% son ciudadanos de Estados Unidos. Pero sigamos con Mario Sousa. Atención. Desde 1995 hubo un aumento de hasta 200.000 presos adultos, lo que significaba un número total que llegaba al 2,8% de la población. E insisto, ahora es el 3%, o más del 3%. Sigamos. Estos datos están disponibles para todos los que deseen consultarlos en la página del Ministerio de Justicia norteamericano, que es la que se ve en la pantalla. Lo que ocurre es que Estados Unidos actualmente tiene cerca de 2 millones de presos, pero para 1997, cuando Sousa hizo sus investigaciones, Estados Unidos tenía 5,5 millones de presos. Y estamos hablando de un momento en el que todavía Estados Unidos no había llegado a los 300 millones de habitantes, el año 1996. Sigamos. Por lo tanto, el número de presos existentes en las cárceles estadounidenses a mediados de 1990, 3 millones, era mayor a los supuestos 2,5 millones de presos que había en la Unión Soviética de Stalin. En la URSS llegó a haber, siempre según Conquest, un máximo del 2,4% de la población adulta en prisión por sus delitos. En Estados Unidos, en la época en que Mario Sousa hizo sus investigaciones, el porcentaje era del 2,8%. Según un boletín de prensa publicado por el Ministerio de Justicia en los Estados Unidos el 18 de enero del año 1998, el número de presos del país se elevó en un 96,100% el año anterior. En lo que respecta a los campos de trabajo soviéticos, es cierto que el régimen era áspero y duro para los presos, pero es peor la situación actual en las prisiones de Estados Unidos, llenas de violencia, de drogas, de prostitución y de abusos sexuales. De hecho, en las cárceles estadounidenses se producen al año alrededor de 300.000 violaciones. ¿Cuántas se producían en la URSS de Stalin? No se niegan, pero muchísimas menos. Sigamos. Es imposible sentirse a salvo en una cárcel estadounidense, a no ser que estés en una celda de aislamiento. Y estamos hablando del país capitalista más poderoso de la historia. Y ahora es cuando vamos a responder a la tercera pregunta que plantea Mario Sousa. ¿Cuánta gente murió en los Gulag? Atención. El número variaba de un año a otro, del 5,2% en 1934 al 0,3% en 1953. Esto ya no son datos de Conquest, sino que son datos de la investigación a partir de la apertura de los archivos. De hecho, a partir de la apertura de los archivos, el porcentaje de personas que estaban en las cárceles soviéticas no era de 2,5, sino del 2,1 o el 2,2, que se me ha pasado decirlo. Sigamos. Las muertes en los campos de trabajo eran causadas por la escasez general de recursos en la sociedad en su conjunto, en particular por la falta de medicinas necesarias para luchar contra las epidemias. Este problema no se limitó a los campos de trabajo, sino que estuvo presente en toda la Unión Soviética, así como en la gran mayoría de los países del mundo en aquel momento. Una vez que los antibióticos fueron descubiertos y se pusieron a disposición de toda la población tras la Segunda Guerra Mundial, la situación cambió radicalmente. De hecho, los peores años fueron los años de la Segunda Guerra Mundial, en que los nazis impusieron condiciones de vida extremadamente penosas a todos los ciudadanos soviéticos que cayeron bajo sus garras. Durante aquellos 4 años, de 1941 a 1945, más de 500.000 de personas murieron en los campos de trabajo de la URSS, la mitad del número total de personas muertas en el periodo de 20 años que estamos considerando. No olvidemos que durante los 6 años de Segunda Guerra Mundial murieron de 25 a 27 millones de personas que se encontraban en libertad en la Unión Soviética, entre civiles y militares, aunque esta cifra la pone en duda Daniel López en el encuentro que tuvo en mi canal de YouTube sobre la leyenda negra anticomunista, que dejo abajo en la descripción del vídeo. Sigamos con la investigación de Mario Sousa. En 1950, cuando las condiciones en la URSS habían mejorado y se habían introducido los antibióticos, el número de fallecimientos en prisión descendió al 0,3%. Y la cuarta pregunta tiene ahora que ser respondida, y que viene a colación de la respuesta a la tercera pregunta. Esto es, no ya solo cuánta gente murió, a eso ya lo hemos respondido, sino cuántas personas fueron condenadas a muerte hasta el año 1953. Y en concreto, cuántas personas fueron condenadas a muerte durante el Gran Terror de 1937 a 1938. Atención, ya hemos citado la aseveración de Robert Conquest de que los bolcheviques mataron a 12 millones de presos políticos en los campos de trabajo entre 1930 y 1953. Supuestamente, según Conquest, de estos, 1 millón habrían sido asesinados entre 1937 y 1938.
Las cifras de Solzhenitsyn ascendían a decenas de millones supuestamente muertos en los campos de trabajo. 3 millones, según Solzhenitsyn, solo entre 1937 y 1938. Cifras incluso más altas se han barajado en el curso de la guerra sucia de propaganda contra la URSS. La rusa Olga Shatunovskaya, por ejemplo, dio una cifra de 7 millones de muertos en las purgas de 1937 a 1938. Pero todo esto, y es poco conocido, ha sido desmentido con la apertura de los archivos, que he mencionado en este vídeo. La apertura de los archivos del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, que ocurrió por mandato de Mikhail Gorbachev en 1989. ¿Cuáles son los datos reales? Estos. Los documentos de los archivos soviéticos, sin embargo, cuentan una historia completamente diferente. Es necesario señalar que el número de los condenados a muerte ha de extraerse de diferentes archivos y que los investigadores, para llegar a una cifra aproximada, han tenido que reunir datos de diversos archivos, usando un método que tiene el riesgo de contar por partida doble y así producir estimaciones más altas de lo real. Según Dmitry Volkogonov, la persona designada por Boris Yeltsin para encargarse de los viejos archivos soviéticos, 30.514 personas fueron condenadas a muerte por tribunales militares entre el 1 de octubre de 1936 y el 30 de septiembre de 1938, que podrá ser, no lo niego, una cifra escandalosa para mucha gente, pero ni de lejos son las cifras que dieron Conquest, Solzhenitsyn y muchos otros. Sigamos. Otra información proviene del KGB, el servicio secreto soviético de la época. Según la información facilitada a la prensa en febrero de 1990, 786.098 personas fueron condenadas a muerte por delitos contrarrevolucionarios durante los 23 años de 1930 a 1953. De aquellos condenados, según el KGB, 681.692 lo fueron solo entre 1937 y 1938. No es posible comprobar las cifras del KGB, pero esta última información es bastante dudosa, al menos a juicio de Mario Sousa. ¿Por qué? Así lo explica él. Sería muy raro que tantas personas hubieran sido condenadas a muerte en tan solo 2 años. ¿Es posible que el actual servicio secreto ruso procapitalista no nos haya dado la información auténtica del KGB prosocialista? Sea como fuere, según Mario Sousa, queda por verificar si la estadística que es la base de la información del KGB incluye entre los presuntamente condenados a muerte durante estos 23 años a delincuentes comunes, además de contrarrevolucionarios, y no únicamente a contrarrevolucionarios como ha afirmado el servicio secreto procapitalista actual, llamado Servicio Federal de Seguridad, o FSB por sus siglas en ruso. Sigamos. Esto ya lo llegó a afirmar el KGB en un boletín de prensa de febrero de 1990, existiendo todavía la URSS y gobernando Gorbachev. Pero los archivos llevan también a la conclusión de que el número de delincuentes comunes y el número de contrarrevolucionarios condenados a muerte era aproximadamente el mismo. La conclusión que Mario Sousa extrae es que el número de condenados a muerte en los años 1937 y 1938 fue de unos 100.000 y no de los varios millones como ha afirmado la propaganda de Conquest, Hearst o Solzhenitsyn. También es necesario tener en cuenta que no todos los condenados a muerte en la Unión Soviética eran ejecutados, y esto puede sorprender a más de uno, pero esto también ocurre en muchas naciones donde existe la pena capital, que no se ejecuta a todos los presos que están condenados a ella. Pero no vamos a entrar en esto porque nos desviaríamos de la temática del vídeo si tratamos de analizar por qué ocurre esto en varias naciones. Vamos a esta cuestión en la propia URSS. Atención. Una proporción muy grande de penas de muerte eran conmutadas por penas de internamiento en campos de trabajo. Es también importante distinguir entre delincuentes comunes y contrarrevolucionarios. Muchos de los condenados a muerte habían cometido delitos violentos como el asesinato o la violación. Y hace 80 años, este tipo de delitos eran castigados con la muerte en gran número de naciones. Y ahora vamos a responder a la pregunta 5 que hace Mario Sousa. ¿Cuál era la media de duración de una condena a prisión en la Unión Soviética? Respondamos. La duración de las condenas de cárcel ha sido objeto de la más grosera difamación, a juicio de Mario Sousa, por parte de la propaganda negro legendaria anticomunista. La insinuación habitual es que ser un preso en la URSS implicaba años infinitos en prisión, y que quien entraba no salía nunca. Pero esto es completamente falso. La inmensa mayoría de los que entraban en prisión en tiempos de Stalin eran condenados a penas de 5 años como máximo. La estadística reproducida en la American Historical Review
muestra los hechos auténticos. Los delincuentes comunes en la República Federal Socialista Soviética de Rusia en 1936 recibieron las siguientes condenas. Hasta 5 años, el 82,4%. Entre 5 y 10 años, el 17,6%. 10 años era la pena máxima de prisión antes de 1937. Los presos políticos condenados por los tribunales civiles de la Unión Soviética en 1936 recibieron las siguientes condenas. Hasta 5 años, el 44,2%. Entre 5 a 10 años, el 50,7%. En cuanto a los condenados a penas en los campos de trabajo del Gulag, donde se aplicaban las sentencias más largas, la estadística de 1940 muestra que los que cumplían hasta 5 años eran el 56,8% y los que cumplían entre 5 a 10 años el 42,2%. Solo el 1% fue condenado a más de 10 años. En cuanto a 1939, tenemos la estadística elaborada por los tribunales soviéticos. La distribución de las penas de prisión queda así. Hasta 5 años, el 95,9%. De 5 a 10 años, el 4%. Más de 10 años, el 0,1%. Como se puede comprobar, la supuesta eternidad de las condenas de cárcel en la Unión Soviética es otra mentira más de los mitos negrolegendarios anticomunistas para combatir el legado histórico de la Unión Soviética. Lo que ocurre, según Mario Sousa, es que la investigación realizada en la década de 1990 partiendo de los archivos desclasificados no tiene nada que ver con la propaganda anterior y posterior que se ha vertido contra el legado histórico de la Unión Soviética. ¿Por qué? Mario Sousa lo ve de esta manera. Atención. Durante los 50 años de Primera Guerra Fría, varias generaciones aprendieron únicamente mentiras sobre la Unión Soviética, que han dejado hasta el día de hoy una impresión profunda sobre muchas personas, incluidas aquellas que no vivieron aquel periodo histórico, ni dentro ni fuera de la URSS. Este hecho también se menciona en los informes realizados por los investigadores estadounidenses y franceses antes mencionados. En estos informes se reproducen datos, cifras y tablas que enumeran los que fueron condenados y los que murieron, cifras que son objeto de una intensa discusión. Pero lo más importante que hay que señalar, según Mario Sousa, es que los crímenes cometidos por las personas condenadas nunca son objeto del menor interés. La propaganda política capitalista siempre ha presentado a los prisioneros soviéticos como víctimas inocentes y los investigadores han aceptado este supuesto sin cuestionarlo. Cuando los investigadores pasan de sus columnas estadísticas a sus comentarios sobre los acontecimientos, su ideología negrolegendaria se antepone a toda otra consideración, con resultados a veces macabros. Los que fueron condenados bajo el sistema penal soviético son tratados como víctimas inocentes, pero el hecho es que la mayor parte de ellos eran ladrones, asesinos, violadores, etc. Los delincuentes de esta clase nunca serían considerados víctimas inocentes por la prensa si sus delitos fueran cometidos en países europeos, en Estados Unidos, en la Argentina de Milei, en Australia, en Japón, etc. Pero como los delitos fueron cometidos en la Unión Soviética, entonces la cosa cambia. Llamar víctima inocente a un asesino o a una persona que ha cometido múltiples violaciones es un juego muy sucio. Debe mostrarse, a juicio de Mario Sousa, al menos un poco de sentido común cuando se habla acerca de la justicia soviética, al menos en relación con los criminales condenados por delitos violentos, y aun cuando no se esté de acuerdo con la naturaleza del castigo, y ni siquiera de acuerdo con el tipo de régimen que los aplicaba, al menos debe reconocerse la justicia de condenar a las personas que han cometido delitos de dicha clase, porque el violador, el asesino o el corrupto es un delincuente, lo sea en un país socialista, en uno capitalista, en uno esclavista antiguo o en un sistema feudal. Y ahora vamos con la cuestión de los kulaks y de los contrarrevolucionarios, es decir, de personas que dentro de la Unión Soviética querían subvertir el tipo de régimen que estaban viviendo. ¿Cómo se les penaba? ¿Cómo se les condenó? ¿Qué se hizo con ellos? Así se explica a partir de los archivos desclasificados que he mencionado y que se desclasificaron en el año 1989 a partir de la decisión de Mikhail Gorbachev. Estamos hablando del archivo secreto del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y que Mario Sousa estudió a partir de investigaciones y de artículos y libros que se hicieron posteriormente y que ya hemos mencionado. Escucha. En el caso de los contrarrevolucionarios es también necesario considerar los crímenes que se les imputaban. Veamos dos ejemplos para mostrar la importancia de esta cuestión. El primero es el de los kulaks condenados al principio de la década de 1930 y
y el segundo, el de los conspiradores y contrarrevolucionarios condenados en 1936 y hasta 1938. Según los informes de la investigación relacionados con la cuestión de los kulaks, es decir, los campesinos ricos, 381 familias, esto es, aproximadamente 1,8 millones de personas, fueron enviados al exilio. Un pequeño porcentaje de estas personas fueron condenadas a cumplir penas en campos o en colonias de trabajo. ¿Pero qué motivó estos castigos? El campesino rico, el kulak, había sometido a los campesinos pobres durante cientos de años a una opresión ilimitada y a una explotación sin freno, siempre según Mário Sousa. De los 120 millones de campesinos existentes en 1927, 10 millones de kulaks vivían en el lujo, mientras los 110 millones restantes malvivían en la pobreza. Antes de la revolución, habían vivido en la pobreza más abyecta. La riqueza de los kulaks se basaba en el trabajo mal pagado de los campesinos pobres. Cuando los campesinos pobres comenzaron a unirse en granjas colectivas, la fuente principal de riqueza de los kulaks desapareció. Pero los kulaks no se rindieron. Intentaron restaurar la explotación provocando directamente el hambre. Grupos de kulaks armados atacaron granjas colectivas, asesinaron a campesinos pobres y a trabajadores del Partido Comunista de la URSS, incendiaron los campos y mataron a los animales de tiro. Causando el hambre de los campesinos pobres, los kulaks intentaban asegurar la perpetuación de la pobreza y sus propias posiciones de poder. Los acontecimientos que siguieron no fueron los esperados por los asesinos. Esta vez, los campesinos pobres tenían el apoyo de la revolución y demostraron ser más fuertes que los kulaks, que fueron derrotados, encarcelados y enviados al exilio o condenados a penas en campos de trabajo. Y la propiedad comunal de la tierra que los campesinos intentaron colectivizar a gran escala es algo que se intentó hacer desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Y repito que esta es una cuestión que se olvida bastante. Todavía en un régimen socialista inicial, y esto se ve en la práctica incluso en la China actual, la dialéctica de clases, incluso los momentos de lucha de clases, se sigue dando, a pesar del dominio del proletariado a través de su dictadura, en términos de Marx, en la crítica del programa de Gotha. Porque la lucha de clases, como momento de contradicción de la dialéctica de clases, no es algo que impulsen los marxistas, es algo que existe históricamente y que es un hecho fáctico empírico. Negarlo es idealista. Sigamos con Mário Sousa. De 10 millones de kulaks, 1,8 millones fueron exiliados o condenados. Pudieron cometerse, sin ninguna duda, injusticias en el curso de esta masiva lucha de clases en el campo soviético, una lucha que implicó a 120 millones de personas, que era la población de la URSS de entonces, igual que hubo injusticias en el Imperio Español o en cualquier otro imperio generador, porque, atención, según Gustavo Bueno, en España frente a Europa, tanto la Unión Soviética como el Imperio Español eran imperios generadores, y esto le puede chocar a más de uno, pero le da bueno y, si queréis, criticadlo, pero entended lo que dice. Sigamos. ¿Pero podemos culpar al pobre y al oprimido en su lucha para lograr una vida digna, en su lucha para asegurar que sus hijos no pasaran hambre ni fueran analfabetos, porque no fueran suficientemente civilizados o no mostraran bastante piedad en los tribunales? ¿Podemos acusar a la gente que durante cientos de años no tuvo ningún acceso a los avances hechos por la civilización de no ser civilizada? Además, y sigue preguntándose Mário Sousa, ¿cuándo fue el explotador kulak civilizado o misericordioso en sus transacciones con los campesinos pobres durante los interminables años de explotación humana? Y ahora vamos con uno de los episodios más oscuros de la historia de la Unión Soviética y que más ha servido para acrecentar la leyenda negra anticomunista. Las grandes purgas o el gran terror del año 1937, equiparado por algunos con el gran terror de la Revolución Francesa del siglo XVIII. ¿Qué ocurrió con esas grandes purgas del año 1937, con el gran terror staliniano? Así lo explica Mário Sousa partiendo de los archivos y de las investigaciones a partir de 1989-90. Escucha. En el caso de los contrarrevolucionarios condenados en los procesos del año 1936 a 1938, que siguieron a las purgas del partido, el de ejército y el aparato del Estado, es decir, los funcionarios, todo ello tiene su raíz en la historia del movimiento revolucionario en Rusia. Millones de personas participaron en la lucha victoriosa contra el zar y la burguesía rusa, y muchos de ellos se unieron al Partido Comunista Ruso con posterioridad. Entre toda esta gente había, lamentablemente, algunos que entraron en el partido por motivos distintos a la lucha en pro del proletariado y del socialismo. Pero la lucha de clases era tal que a menudo no existía ni el tiempo ni la oportunidad de poner a prueba a los nuevos militantes del partido
ni de formarles con éxito. Incluso los militantes de otros partidos que se llamaban socialistas y que habían luchado contra el partido bolchevique fueron admitidos sin ninguna pega en el Partido Comunista de la URSS. Varios de estos nuevos activistas alcanzaron cargos importantes en el partido bolchevique, en el Estado y en las Fuerzas Armadas, según su capacidad personal para conducir la lucha de clases. Eran tiempos muy difíciles para el joven Estado soviético, y la gran escasez de cuadros, o hasta de gente que sabía leer y escribir, obligaron al partido a plantear pocas exigencias en cuanto a la calidad de los nuevos activistas y cuadros. Debido a estos problemas surgió una contradicción que dividió al partido en dos bandos. De un lado, los que querían proseguir la lucha para construir una sociedad socialista, y de otro lado, los que pensaban que las condiciones no estaban aún maduras para construir el socialismo y por tanto promovían la democracia social. El origen de esta última idea se debía, curiosamente, a uno que pasó a la historia por ser más radical en lo que a revolucionario se refería respecto a Stalin, León Trotsky, que se unió al partido en julio de 1917, siendo antes menchevique. Trotsky fue capaz, con el tiempo, de asegurarse el apoyo de algunos de los más conocidos bolcheviques. Esta oposición, unida contra el plan bolchevique original, fue una de las opciones políticas que fueron objeto de votación el 27 de diciembre de 1927. Antes de que se realizara la votación, había existido un gran debate dentro del partido durante muchos años, cuyo resultado no había dejado ninguna duda a nadie. De un total de 725.000 votos, la oposición consiguió 6.000, esto es, menos del 1% de los activistas del partido apoyó a la oposición unida. A raíz de la votación y una vez que la oposición comenzó a trabajar en pro de una política opuesta a la del partido, el Comité Central del Partido Comunista de la URSS decidió expulsar del partido a los líderes principales de la oposición unida. La figura central de la oposición, Trotsky, fue expulsada de la Unión Soviética. Pero la historia de esta oposición no termina aquí. Zinoviev, Kamenev, Sdokine llevaron a cabo autocríticas, igual que varios líderes trotskistas como Piatakov, Radek, Preobrazhensky y Smirnov. Todos ellos fueron nuevamente aceptados en el partido como activistas después de su autocrítica y ocuparon sus anteriores puestos en el partido y el Estado. Y de esto no se habla, es decir, que hubo miembros del partido, aunque algunos fueran purgados después y otros en absoluto, que después de los juicios y de esa autocrítica, la crítica y autocrítica era fundamental en el partido bolchevique, volvió a su puesto de trabajo y algunos, muchos, la mayoría, no les pasó absolutamente nada hasta la muerte de Stalin. Sigamos. Con el tiempo quedó claro que las autocríticas hechas por la oposición, en algunos casos, no habían sido sinceras, ya que los líderes oposicionistas se unían al bando de la contrarrevolución cada vez que la lucha de clases se agudizaba en la Unión Soviética. La mayoría de los oposicionistas fueron expulsados y admitidos de nuevo otro par de veces antes de que la situación se clarificara completamente en el Gran Terror de 1937 a 1938. Aunque, insisto, muchos después de ese Gran Terror siguieron vivos y trabajando hasta la muerte de Stalin y posteriormente. Y luego algunos incluso fueron rehabilitados. Y ahora vamos con algo de lo que no se habla y que también explica también el periodo álgido de lucha de clases que se produjo en la Unión Soviética en la década de 1930 y sobre todo, y en algún caso antes. Y es algo que tiene que ver con el inicio exitoso de los planes quinquenales que convirtieron a la Unión Soviética en el estado de mayor crecimiento económico porcentual anual de la historia de la humanidad. Esto lo puedo tratar en otro vídeo. Tiene que ver con el sabotaje industrial, otra cosa que la leyenda negra anticomunista obvia. ¿En qué consistió esto? Te lo contamos a continuación. Escucha. El asesinato en diciembre de 1934 de Sergei Kirov, presidente del partido de Leningrado y una de las personas más importantes del Comité Central del Partido Comunista de la URSS, desencadenó la investigación que conduciría al descubrimiento de una organización secreta implicada en la preparación de una conspiración para asumir el mando del partido y el gobierno del país por medio de la violencia. La lucha política que habían perdido en 1927 en aquella votación ya mencionada, la esperaban ganar ahora mediante la violencia organizada contra el Estado. Sus armas principales eran el sabotaje industrial, el terrorismo y la corrupción. Trotsky, el principal inspirador de la oposición, dirigía sus actividades desde el extranjero. El sabotaje industrial causó pérdidas terribles al Estado soviético, con un enorme coste económico. Por ejemplo, se dañaron máquinas importantes sin posibilidad de reparación, y se produjo una enorme caída en la producción de minas y fábricas. Una de las personas que en 1934 describieron este problema
fue el ingeniero estadounidense John Littlepage, uno de los especialistas extranjeros contratados para trabajar en la Unión Soviética entonces. Littlepage pasó 10 años trabajando en la industria minera soviética, de 1927 a 1937, principalmente en las minas de oro. En su libro En busca del oro soviético, John Littlepage, llamado cariñosamente Jack, escribe lo siguiente, y Mario Sousa le cita: «Nunca sentí el menor interés por las sutilezas de las maniobras políticas en Rusia mientras pude evitarlas, pero tuve que estudiar lo que pasaba en la industria soviética para hacer mi trabajo, y estoy firmemente convencido de que Stalin y sus colaboradores tardaron mucho en descubrir que los comunistas revolucionarios descontentos eran sus peores enemigos». Littlepage también escribió que su experiencia personal confirmaba la declaración oficial en el sentido de que una gran conspiración dirigida desde el extranjero utilizaba el sabotaje industrial como parte central de sus proyectos para derrocar al gobierno. En 1931, Littlepage ya se había sentido obligado a tomar nota de esto, mientras trabajaba en las minas de cobre y bronce de los Urales y de Kazajistán. Las minas formaban parte de un gran complejo de cobre y bronce bajo la dirección de Piatakov, vicecomisario del pueblo para la industria pesada. Las minas se hallaban en un estado catastrófico en lo referente a la producción y el bienestar de los trabajadores. Littlepage llegó a la conclusión de que allí se había organizado un sabotaje que había partido de la dirección superior del complejo del cobre y del bronce. El libro de Littlepage ya mencionado, En busca del oro soviético, también nos cuenta de dónde obtenía la oposición trotskista el dinero necesario para pagar toda esta actividad contrarrevolucionaria. Y es que muchos miembros de la oposición secreta utilizaban sus cargos para aprobar la compra de maquinaria a ciertas fábricas del extranjero. Los productos aprobados eran de calidad muy inferior al precio que el gobierno soviético pagaba por ellos. Los fabricantes extranjeros concedían las ganancias extra de dichas transacciones a la organización de Trotsky, y en consecuencia, Trotsky y sus colaboradores en la Unión Soviética seguían haciendo pedidos a dichos fabricantes. Y además del sabotaje industrial, estaba la corrupción, que el propio Littlepage describió de esta manera. Atentos. Este procedimiento fue observado por Littlepage en Berlín en la primavera de 1931, antes de gobernar Hitler, cuando compraba montacargas industriales alemanes para las minas. La delegación soviética estaba encabezada por Piatakov, con Littlepage como especialista responsable de verificar la calidad de los montacargas y de aprobar la compra. Littlepage descubrió un fraude que implicaba la adquisición de montacargas de baja calidad, inútiles para los objetivos soviéticos, pero cuando informó a Piatakov y a otros miembros de la delegación soviética de este hecho, se encontró con una fría respuesta, como si quisieran pasar por alto tales hechos, e insistieron en que debía aprobar la compra de los montacargas. Littlepage se negó a hacerlo. En aquel momento pensó que lo que ocurría era simplemente un caso de corrupción personal y que los miembros de la delegación habían sido sobornados por los fabricantes de los montacargas. Pero posteriormente, Piatakov, durante los juicios públicos de 1937, confesó sus lazos con la oposición trotskista, lo cual llevó a Littlepage a la conclusión de que lo que había visto en Berlín era mucho más que un caso de corrupción a nivel personal. El dinero obtenido se utilizaba para subvencionar las actividades de la oposición secreta en la Unión Soviética, actividades que incluían el sabotaje, el terrorismo, el soborno y la propaganda. Y por ese motivo, Georgi Piatakov, Grigori Zinoviev, Karl Radek, Mikhail Tomsky, Lev Kamenev y Nikolai Bukharin, entre otros, muy apreciados por la prensa burguesa antisoviética, utilizaron los cargos que les habían sido confiados por el pueblo y el partido soviéticos para robar el dinero del Estado, para permitir que los enemigos del socialismo soviético usaran aquel dinero con objetivos de sabotaje y en su lucha contra la sociedad socialista de la Unión Soviética. Es decir, que según Littlepage y según Mario Sousa, estos importantes miembros del Partido Comunista de la URSS conspiraron contra la propia URSS. ¿Por qué? Por cuestiones ideológicas, políticas y, por qué no decirlo, de clase. Es decir, que en aquella época, en la década de 1930, había proyectos no ya solo de sabotaje y de corrupción que se utilizaba para fomentar el sabotaje, sino que se utilizaba también ¿para qué? Para fomentar posibles asesinatos de Stalin o golpes de Estado. ¿Cómo? Así te lo explicamos, escucha. El robo, el sabotaje y la corrupción son delitos graves en sí mismos, pero las actividades de la oposición fueron mucho más lejos. Se estaba preparando una conspiración contrarrevolucionaria dirigida contra el poder estatal, el cual sería asumido mediante un golpe de Estado
en el que se eliminaría a toda la dirección soviética, comenzando por el asesinato de los miembros más importantes del Comité Central del Partido Comunista. El aspecto militar del golpe sería llevado a cabo por un grupo de generales, encabezados por uno de los más importantes, Mikhail Tukhachevsky. Según el historiador Isaac Deutscher, un trotskista que escribió varios libros en contra de Stalin y de la Unión Soviética, el golpe debía haberse iniciado con una operación militar contra el Kremlin y las tropas más importantes acuarteladas en las grandes ciudades, como Moscú y Leningrado. La conspiración estaba encabezada, según Deutscher, por Tukhachevsky, junto a Jan Gamarnik, Yona Yakir, Jeronim Uborevich y Vitaly Primakov. ¿Y quién eran estos tíos? Te lo explico a continuación. Gamarnik fue jefe del comisariado político del ejército. El general Yakir era comandante de Leningrado. El general Uborevich era comandante de la Academia Militar de Moscú y el general Primakov, un comandante de la caballería. El mariscal Tukhachevsky había sido oficial en el antiguo ejército zarista y después de la revolución se había alistado en el ejército rojo. En 1930, casi el 10% de los oficiales, cerca de 4.500, eran antiguos oficiales zaristas. Muchos de ellos nunca abandonaron su ideología pro-zarista y solamente esperaban una oportunidad para luchar por ella, para luchar contra el poder comunista soviético. Sigamos. Esta oportunidad surgió cuando la oposición preparó su golpe de Estado. Los bolcheviques eran fuertes, pero los conspiradores civiles y militares procuraron conseguir el apoyo de amigos poderosos. Según la confesión de Bukharin durante su juicio público en 1938, se alcanzó un acuerdo entre la oposición trotskista y la Alemania nazi, en virtud de la cual grandes territorios de la URSS, incluyendo Ucrania, serían cedidos a la Alemania nazi después del golpe contrarrevolucionario en la Unión Soviética. Este era el precio exigido por la Alemania nazi a cambio de su promesa de apoyo a los contrarrevolucionarios. Bukharin fue informado de este acuerdo por Karl Radek, que había recibido una orden del propio León Trotsky sobre el asunto. Todos estos conspiradores, que habían sido elegidos para ocupar altos cargos con el fin de conducir, administrar y defender la sociedad socialista soviética, en realidad trabajaban para destruirla. Por si fuera poco, es necesario recordar que todo esto ocurrió en la década de 1930, cuando el peligro nazi, después de llegar Hitler al poder en enero de 1933, crecía constantemente y los ejércitos alemanes incendiaban Europa desde 1939 y se disponían a invadir la Unión Soviética. Y el pacto germano-soviético Molotov-Ribbentrop de agosto de 1939, muy criticado por muchos liberales, que supuestamente explicaría que nazis y comunistas son lo mismo, fue un acto ante el cual a la Unión Soviética no le quedó más remedio que acudir, primero porque Alemania, con el impulso británico y francés, estaba haciéndose con muchos territorios en Europa, entre esos territorios Bohemia y Moravia y parte de la ciudad libre de Danzig, etc. Aparte del Anschluss con Austria. Y en segundo lugar, porque la Unión Soviética tenía que ganar tiempo después de haber purgado al partido, al ejército y al Estado de supuestos conspiradores proalemanes para poder llevar tuerca a tuerca y tornillo a tornillo sus fábricas armamentísticas a Siberia, a la URSS asiática al otro lado de los Urales, para poder tener una retaguardia lo suficientemente protegida desde la cual producir armamento para repeler la inminente Operación Barbarroja, que significó la invasión alemana nazi del territorio soviético. Y aunque esto pueda sonar a algunos liberales fuerte, lo voy a decir. Si no hubiese sido por el Gran Terror y las purgas, y si no hubiese sido por el pacto Molotov-Ribbentrop, la Unión Soviética jamás hubiera ganado en Stalingrado y en Kursk, la mayor batalla de tanques de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Así es la historia. No es una cuestión moral, es una cuestión política. Sigamos. Los conspiradores antisoviéticos internos fueron condenados a muerte por traición después de un juicio público. Los que fueron declarados culpables de sabotaje, terrorismo, corrupción, tentativa de asesinato y quienes habían querido entregar una parte del país a los nazis alemanes no podían esperar otra cosa. Según Mario Sousa, llamarles víctimas inocentes es una completa equivocación. Porque sí, porque víctimas del comunismo fueron estos traidores, al igual que al final también lo fueron Goebbels y Hitler. Pero hay muchas más mentiras en la leyenda negra anticomunista. ¿Cuáles?
Las explicamos a continuación partiendo siempre de la investigación de Mario Sousa, que es impecable, a mi juicio. Atentos. Es interesante ver cómo la propaganda liberal, a través de Robert Conquest, ha mentido sobre las purgas del Ejército Rojo. Conquest y otros capitalistas anglo-germánico-protestantes dice en su libro El Gran Terror que en 1937 había 70.000 oficiales y comisarios políticos en el Ejército Rojo, y que el 50% de ellos, esto es, 15.000 oficiales y 20.000 comisarios, fueron detenidos por la policía política y ejecutados o encarcelados de por vida en campos de trabajo. En esta afirmación de Robert Conquest, como en su libro entero, sin embargo, no hay un solo ápice de verdad histórica. El historiador Roger Reist, en su obra El Ejército Rojo y las Grandes Purgas, da cuenta de los hechos que muestran la verdadera incidencia de las purgas de 1937 y 1938 en el Ejército Rojo. El número de personas al mando del ejército soviético y la Fuerza Aérea, esto es, de oficiales y comisarios políticos, era en 1937 de 144.300 y ascendió a 282.300 en 1939. Durante las purgas de 1937 a 1938, 34.300 oficiales y comisarios políticos fueron expulsados por motivos políticos. Expulsados y no ejecutados, curiosamente. Sigamos. En mayo de 1940, sin embargo, 11.596 ya habían sido rehabilitados y restablecidos en sus puestos. Esto significa que durante las purgas de 1937 y 1938, 22.705 oficiales y comisarios políticos fueron despedidos, cerca de 13.000 oficiales del ejército, 4.700 oficiales de la Fuerza Aérea y 5.000 comisarios políticos, lo cual asciende al 7,7% de todos los oficiales y comisarios, no el 50% como afirmó Robert Conquest. De este 7,7%, algunos fueron condenados por traición, pero la gran mayoría de ellos, según consta en el material histórico disponible, los archivos desclasificados, sigamos, simplemente fueron devueltos a la vida civil. La cuestión que aquí habría que plantearse siquiera es la siguiente, vistos los efectos políticos y geopolíticos históricos del Gran Terror de 1937 y 1938. ¿Esos procesos jurídicos, esos juicios públicos fueron injustos? Es decir, ¿se utilizó a esas personas para que realizaran falsos testimonios a fin de ser ejecutados para saciar el ansia de poder de Stalin y los suyos? Esto es lo que dice Mario Sousa. Atención, examinemos por ejemplo el juicio de Bukharin, el funcionario más alto del partido que trabajó en secreto para la oposición. Según el entonces embajador estadounidense en Moscú, el conocido abogado Joseph Davis, que asistió al juicio de principio a fin, a Bukharin se le permitió hablar libremente a lo largo de todo el juicio y presentar su defensa sin impedimentos de ningún tipo. Joseph Davis escribió a Washington que durante el juicio se había demostrado que el acusado Bukharin era culpable de los crímenes que se le imputaban y que la opinión general entre los diplomáticos que asistieron al juicio era que se había demostrado la existencia de una conspiración muy seria. Es decir, que el riesgo de golpe de Estado contra Stalin en la década de 1930, en pleno peligro para la URSS de invasión alemana, que ya estaba siendo preconizada por el propio Hitler en el Mein Kampf, escrito y publicado en 1925, empezó a redactarlo en 1924 y fue publicado en 2 volúmenes, los cuales no tuvieron ningún éxito editorial hasta que Hitler llegó al poder. Por cierto, hay un segundo libro de Hitler más centrado en geopolítica que nunca fue publicado hasta mucho después de su muerte, pues fue un proceso absolutamente real. Y por tanto, la leyenda negra anticomunista lo obvia. La URSS era un estado cercado externamente e internamente tenía enemigos contra el propio poder soviético que conspiraban con la Alemania nazi para entregarle lo que ellos querían, Europa Oriental, y convertirla en el granero del imperio depredador nacionalsocialista alemán, lo que ya el Reich británico era para el imperio británico, es decir, el subcontinente indio, porque ese era el modelo social que los nazis querían, el modelo que los anglosajones impusieron a sangre y fuego en los siglos XIX y XX. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto de Mario Sousa? Las siguientes. La discusión sobre el sistema penal soviético durante la época de Stalin, sobre el cual se han escrito miles de artículos y libros llenos de mentiras y se han hecho cientos de películas sobre la base de falsedades y mitos, conduce a importantes lecciones. Y aquí es importante señalar la cuestión de Hollywood y la
el poder mediático estadounidense, porque Hollywood es la mayor fábrica de leyenda negra de la historia. La leyenda negra tanto antiespañola como anticomunista. Sigamos con Sousa. Los hechos demuestran una vez más que las historias publicadas sobre el socialismo soviético en la prensa burguesa anglosajona son en su mayor parte falsas. Las fuerzas de la derecha liberal pueden, a través de la prensa, la radio y la televisión bajo su dominio, crear confusión, distorsionar la realidad y hacer que muchas personas crean que la mentira es verdadera. Esto es cierto sobre todo en lo concerniente a las cuestiones históricas. Cualesquiera nuevas historias contadas por la derecha liberal deberían considerarse falsas mientras no se demuestre lo contrario. Cualquier nueva historia contada sobre la Unión Soviética debería considerar a esta inocente hasta que se demuestre lo contrario. Este acercamiento cauteloso está plenamente justificado. El hecho es que, incluso tras la publicación de los informes de la investigación rusa en la década de 1990, el capitalismo anglo-germánico protestante ha seguido reproduciendo la mentira propagada durante los 50 años de Primera Guerra Fría e incluso antes a partir de la acción de Goebbels y Hitler en Alemania, aun cuando dicha mentira haya sido completamente desenmascarada. Pero ese desenmascaramiento es poco conocido porque, insisto, la leyenda negra anticomunista todavía no ha llegado a nivel popular ni a nivel académico como sí ha empezado a llegar la leyenda negra antiespañola. Sigamos. La derecha liberal continúa con su herencia histórica. Una mentira muchas veces repetida termina siendo aceptada como verdad. Después de que los informes de la investigación rusa se publicaran en Occidente, comenzaron a aparecer una serie de libros en diferentes países dirigidos únicamente a poner en duda la investigación rusa y a presentar las viejas mentiras de Conquest, Herzl y Solzhenitsyn al público como si fueran verdades nuevas. Se trata de libros astutamente preparados, llenos desde la primera a la última página de mentiras sobre el comunismo y el socialismo soviético, como son los libros de, entre otros, Federico Jiménez Los Santos. Sigamos con Mario Sousa. Las mentiras de la derecha liberal se repiten para combatir a los comunistas que quedan hoy en día, sean estos de la izquierda de quinta generación, cada vez más marginales, o los de la poderosa izquierda asiática de la República Popular China. Pero sobre una leyenda negra anti-China, quizás haya que hacer vídeos en el futuro. Sigamos. Los mismos embustes de antaño, según Mario Sousa, se reproducen una vez más para que los trabajadores no vean ninguna alternativa al capitalismo y al liberalismo. Todo esto forma parte de la guerra sucia contra el comunismo, o contra lo que se entiende como comunismo, que solo tiene una alternativa que ofrecer para el futuro a los trabajadores, que no es otra que la construcción del socialismo, de un socialismo efectivo, no de un socialismo inefectivo, claro está. Sigamos. Esta es la razón de que aparezcan todos estos libros nuevos que contienen las mismas viejas mentiras ya contestadas por la desclasificación de los archivos de la URSS en la década de 1990. Todo esto impone una obligación a todo aquel que tenga una perspectiva historiográfica honesta. Debemos aceptar la responsabilidad de trabajar en humanidades y en ciencias sociales para poder investigar la verdad histórica, nos duela o no. Esta es sin duda una importante labor que hacer, no ya solo desde una perspectiva marxista o materialista, sino para todo aquel que luche por la verdad histórica, caiga quien caiga. No quiero dejar de agradecer a Mario Sousa y al blog del Viejo Topo, entre otros, el trabajo que han hecho por esclarecer estas investigaciones. Pero este vídeo está dedicado a la memoria de mi abuelo adoptivo que murió hace poco, mi querido y apreciado y admirado Anselmo Santos, escritor de una de las obras desmitificadoras de la leyenda negra anticomunista más importantes escritas en español, Stalin el Grande. Si tenéis la oportunidad de leer ese libro de Anselmo, hacedlo, porque no os dejará indiferente. Descansa en paz, Anselmo, y gracias por todo, también a nivel personal te lo digo. Este vídeo, así como el resto de vídeos que aparecen en mi canal de YouTube, serían imposibles de realizar sin el apoyo económico de mis Patreon, de mis patrocinadores, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales el avance técnico de este canal sería inviable. Si quieres apoyarme económicamente, abajo en la descripción del vídeo puedes hacerte patrocinador. También puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de YouTube para que recibas más contenido de materialismo político audiovisual. Cada vez somos más y vamos a más. Si este vídeo en concreto te ha gustado, por favor dale pulgar arriba.
Deja también tu comentario abajo para apoyar el vídeo y para dar tu parecer sobre el contenido que acabas de ver, así como de otros vídeos de mi canal. Comparte este vídeo, así como otros de mi canal, con familiares, amigos y allegados para así dar a conocer mi trabajo. Puedes encontrarme también en redes sociales, en las cuales también hay mucho contenido de todo tipo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en TikTok y estoy en Telegram. También tengo podcast, donde se vierte en formato de audio todo lo que aparece en este canal. Estoy tanto en iVoox como en Spotify. Y por supuesto, toda mi obra, todo mi contenido también lo puedes encontrar en mi página web www.armesilla.org. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima.